El 2 de diciembre de 1987, la red soviética de espacio profundo recibió una transmisión desde el espacio exterior, detectada primero por el radiotelescopio Lenker 70, donde yo estaba destinado en ese momento y pronto confirmada por los otros telescopios del sistema. La señal, que se repitió cada día durante unas 2 semanas, provenía de Kik 8, 462852, conocida hoy más famosamente como la estrella de Tabi. Es una estrella de tipo de secuencia principal ubicada en la constelación del Cisne, aproximadamente a 1470 años luz de la Tierra. Inusuales fluctuaciones de luz de la estrella, incluyendo hasta un 22% de oscurecimiento en el brillo. Fueron descubiertas por científicos ciudadanos como parte del proyecto Cazadores de Planetas. Estas observaciones desconcertaron a la comunidad científica, que aún no ha podido explicar qué tipo de fenómeno natural podría causar una disminución tan masiva en el brillo de una estrella. Mi equipo, sin embargo, no estaba tan sorprendido. Dada la transmisión y la naturaleza de su contenido, estábamos seguros de que el oscurecimiento de la estrella de Tabi debía haber sido el resultado de algún tipo de megaestructura artificial, como un enjambre de Dyson. La transmisión contenía 2 conjuntos de datos. El primero era un plano matemático de una gran estructura rectangular que se asemejaba a un marco de puerta, y el segundo era una fecha comunicada con la ayuda de una serie de ilustraciones de nuestro sistema solar, donde las órbitas de los planetas alrededor del Sol se usaban para el paso del tiempo. Solo nos tomó una semana descubrir qué fecha era, 18 de noviembre de 2019, pero no fuimos capaces de averiguar qué ocurriría en esa fecha. Aunque, como podrás imaginar, ahora lo sabemos. Solo nos tomó una semana averiguar cuál era la fecha, 18 de noviembre de 2019, pero no pudimos entender qué sucedería en ese día, aunque como puedes adivinar ahora ya lo sabemos. Por Isino-Coristoles, pasamos décadas intentando construir la estructura y casi perdimos la financiación varias veces, especialmente después del colapso de la Unión Soviética. Pero lenta y firmemente seguimos intentándolo y una y otra vez. Y luego, alrededor del mismo tiempo en que la estrella de Tabi comenzó a aparecer en los medios, finalmente la terminamos. Un enorme portal erguido en el centro de nuestra instalación siberiana, en medio de la nada. No tenía características visibles, excepto un agujero en la parte superior, pero consistía en miles de millones de circuitos intrincados enfriados hasta alrededor de menos 273 grados y estaba alimentado por un pequeño reactor nuclear. Aunque toda la instalación se sentía tan fría como la Antártida, no solo por la refrigeración, sino también por el clima exterior. Yo sudaba cuando estábamos a punto de encenderlo por primera vez. Pero no pasó nada. Sin importar lo que intentáramos, no podíamos hacer que hiciera algo. Durante años, lo único que pudimos hacer fue vigilarlo. Fue decepcionante, especialmente después de todo el trabajo duro que habíamos puesto en ello. Nuestra última esperanza era la misteriosa fecha, y después de que pasó, todo cambió. El lunes, 19 de noviembre de 2019, a las 23:54 hora Krat, un objeto entró en la atmósfera de la Tierra sobre el Océano Pacífico. Para los astrónomos desprevenidos de todo el mundo, parecía idéntico a un meteorito pequeño. Pero nosotros sabíamos más, y un submarino de clase posterior fue desplegado conmigo a bordo, junto con el resto de la tripulación. El objeto cayó en la isla Desilusión, una isla deshabitada en el archipiélago de las Islas Auckland. Fue surrealista desembarcar sin saber qué tipo de artefacto alienígena encontraríamos allí. Llegamos en la hora del crepúsculo desvaneciéndose y las aves que sobrevolaban la isla, como si intuyeran algo, me provocaron una sensación inquietante recorriendo mi espalda. Encontramos el objeto dentro de un cráter. Tenía forma de esfera del tamaño de una pelota pequeña
y su superficie se parecía a la de la gran estructura que habíamos construido en Siberia. Sin embargo, a diferencia de nuestra construcción, esta esfera oscura estaba activa. Lo encontramos dentro de un cráter. Tenía forma de esfera, aproximadamente del tamaño de una pelota pequeña, y su superficie se parecía a la superficie de la enorme estructura que habíamos construido en Siberia. Sin embargo, a diferencia de nuestra construcción, esta esfera oscura estaba activa. Nos tomó un tiempo comprenderlo, ya que su actividad solo era audible. Silencio, les murmuré a los soldados que habían desembarcado conmigo. Escuchen, ninguno de nosotros se movió mientras rodeábamos el cráter. Había un eco. Un soldado valiente se ofreció para tocar la esfera, asegurándose de que fuera segura, y después la trasladamos al submarino. No era tan pesada como parecía, como si estuviera hueca. Durante todo el viaje de regreso a Rusia, me senté al lado de la esfera, escuchando con atención. En su mayoría estaba en silencio, pero de vez en cuando podía oír un eco que me recordaba al metal raspando contra metal. Aunque no podía explicar qué era lo que escuchaba, ni cómo era posible escucharlo, seguía sintiéndose omino. De vuelta en la helada instalación, pronto descubrimos que la esfera encajaba perfectamente en el agujero de la parte superior de la estructura, y así comprendimos que era lo que había faltado todos esos años, la última pieza de nuestro rompecabezas. Ha viajado por el espacio durante más de 1000 años, dijo mi colega y querido amigo Dimitrio. Aunque ya lo sabíamos. Alejandro dijo, mirándome desde su silla de ruedas. ¿Realmente escuchaste pasos? Asentí. Increíble, explicó Sonia, nuestra ingeniera jefe. No estoy tan seguro de que estos sonidos sean grabaciones, murmuré, mirando a los ojos inseguros de mis colegas. Hasta ahora no ha habido repeticiones, continué. Cada sonido que hemos escuchado ha sido único y han pasado varias horas. ¿Qué intentas decir?, preguntó Dimitrio, anticipando una respuesta más allá de su imaginación. Sugiero que debemos considerar que el sonido tiene algo que ver con la función obvia de esta esfera negra. La estructura claramente está pensada como un portal y este componente... Procedimos a instalar una cámara insonorizada donde colocamos la esfera junto con micrófonos para poder observar su actividad sin que pudiera escucharnos a nosotros. Mientras la estudiábamos, tratando de encontrar tantas pistas como fuera posible sobre lo que esperar al otro lado, comenzamos a discutir qué hacer después. En ese punto, los altos mandos de la Fuerza Espacial Rusa e incluso del gobierno, de repente se interesaron muchísimo en nuestro pequeño equipo mal financiado de ingenieros e investigadores. Mi equipo quería estudiar la esfera quizá durante 2 años antes de colocarla en la estructura, no solo para aprender lo máximo posible, sino también por seguridad. Pero los generales, interesados solo en sus carreras, no querían que perdiéramos más que unos pocos meses, y al final, aunque lo único que habíamos escuchado eran insólitos chirridos metálicos provenientes de la esfera, decidieron un plan muy simplista: colocar en su sitio, enviar una sonda y luego, si parecía seguro, enviar al equipo. Sabíamos casi nada de los seres que nos enviaron la esfera, excepto que eran miles de veces más avanzados que nosotros. Así que no tuvimos otra opción que prepararnos para lo peor con la defensa más fuerte conocida por el hombre, un misil termonuclear, ver el PC-28, Kapmat siendo llevado a la instalación antes de abrir el portal, fue una visión amenazante. Si algo hostil entraba desde el otro lado, la bomba se detonaría en Nahan y arrasaría todo en la zona. A mediados de junio de ese año, una grúa levantó. Como se sospechaba, la esfera encajó perfectamente en el agujero de la parte superior de la estructura. No sabíamos qué esperar, pero todos esperábamos algo. Cayó un silencio sobre nosotros. Ni siquiera me atreví a respirar. Pero no pasó nada. Por un momento pensamos que había algo mal. Entonces los perros comenzaron a ladrar como animales salvajes. Me erizó el pelo de la nuca porque significaba que algo había sucedido.
Simplemente no podíamos percibirlo. Uno de los perros se soltó de alguna manera Icor. Cuando el perro desapareció, quedó claro que el portal estaba abierto. ¿Ese perro acaba de viajar más de 1000 años luz?, preguntó Dimitrio. Nadie dijo nada durante unos minutos, intentando inútilmente escucharlo a través de la esfera. Entonces uno de los generales habló con autoridad desde los altavoces del techo. Envíen la sonda. El vehículo explorador desapareció igual que el perro. Todos miramos las pantallas en la pared conectadas al explorador mediante un cable que ahora parecía colgar en el aire. Paul insistía en que Dimitrio debía estar en el equipo que finalmente sería enviado a través del portal. Como estaba en silla de ruedas, el general al mando pensaba que sería una carga para el resto, pero lo convencí de que su experiencia en exobiología era absolutamente necesaria. Aquello no era del todo cierto. Después del accidente con la nave Soyuz Ten-5, que dejó a Dimitrio en silla de ruedas, él había dedicado casi toda su vida a nuestro proyecto ultrasecreto. No me lo habría perdonado si mi mejor amigo Noé. Así que, con orgullo, lo ayudé a ponerse el traje espacial. Ahora serás el cosmonauta que siempre debiste ser, susurré con una sonrisa cansada en mi rostro. ¿Haremos historia de nuevo, como solíamos hacerlo en el pasado? Por la madre patria, dijo él, y se echó a reír hasta toser. Creo que necesito una bebida. Después de esto, susurré, la habremos merecido. Además de mí y mi pequeño equipo de científicos, un grupo de comandos buzos altamente entrenados fue asignado para ayudarnos. Nos detuvimos todos justo frente al umbral invisible. Ese minuto se sintió como horas. Todo lo que veía detrás del portal era la pared del otro extremo de la instalación. No había señales visuales, ni siquiera la más mínima vibración en el aire. Lo hacía aún más difícil de creer. Nadie dijo nada. Los comandos revisaron sus armas, listos para disparar. Contemplé a Sonia, pero no podía ver su rostro tras el visor. Bueno, entonces, dijo finalmente Dimitrio, buena suerte, camaradas. Esa se convirtió en la señal no. La transición fue perfecta. Un crujido en la radio fue la única señal de que algo había sucedido, cortando nuestro contacto con la Tierra. Por alguna razón, las señales de radio no podían atravesar el portal. Una vista maravillosa nos recibió. La estrella, filtrada a través de una cúpula anaranjada y resquebrajada que cubría todo el cielo y brillaba sobre un paisaje urbano sombrío y silencioso, lleno de rascacielos más altos que cualquiera jamás construido en la Tierra. Todos eran siluetas negras contra él. Descendimos las escaleras, Sonia y yo ayudando a Dimitrio, e investigamos el explorador. Claramente había caído por las escaleras, como sospechábamos, pero también tenía un conjunto de pequeños agujeros en un costado que no pudimos explicar. El perro movió la cola cuando llegó hasta nosotros. Uno de los comandos se agachó y lo acarició en la cabeza. Miró su placa. Buena chica, dijo riendo. Se llama Eliana, una verdadera heroína. Tengo un mal presentimiento sobre este lugar, explicó Dimitrio. Quiero decir, Ki. Miren esto, percibí la voz de Dimitrio en mi casco. Estaba a unos cientos de metros de mí. Eran huesos enormes, aparentemente fosilizados, esparcidos por el suelo. Sonia nos ayudó a recoger algunos fragmentos pequeños mientras los comandos patrullaban el área. Cientos de pequeños agujeros cubrían los frágiles fósiles, como si hubieran sido devorados por gusanos en algún momento. Esto parece parte de un cráneo, murmuré, señalando una pieza tan grande como una roca. ¡Qué fascinante!, continué, asombrosamente. Sonia fue interrumpida por los comandos que nos gritaron que nos pusiéramos detrás de ellos. De una de las amplias calles desoladas que llevaban a la plaza apareció una figura tan alta como un edificio. Cojeaba hacia nosotros, avanzando lentamente hacia la luz. Con solo ver lo despacio que se movía, entendí que era la fuente de los pasos que había escuchado provenir de la esfera en la isla de la Decepción. Tenía un cuerpo delgado y gris, lleno de agujeros sangrantes. Su enorme cabeza se parecía al fósil.
El ser alienígena colapsó y cayó hacia adelante, levantando una nube de polvo al golpear el suelo. Durante unos minutos permanecimos en silencio, observando su cuerpo aparentemente muerto. Mi corazón golpeaba con fuerza y el pulso me retumbaba en las sienes. Un eco de algo grande cayendo al suelo en la distancia nos alcanzó. La sensación de inquietud se transformó en un terror mezclado con la incómoda certeza de estar siendo observados. De pronto, un espasmo recorrió el cuerpo muerto y, para nuestros gritos de Ter, las escafandras hacían casi imposible correr y se sentía como esas pesadillas en las que corres pero nunca avanzas lo suficiente. Las bestias artrópodas se abalanzaron sobre nosotros. Una de las más pequeñas se deslizó dentro del traje de un comando. Pude verla entrar por su boca y luego abrirse paso por uno de sus ojos. Una más grande destrozó el visor de otro y le arrancó la cabeza con la espina aún unida. Yo no huí para salvar mi vida, ni siquiera la de mi amigo, porque sabía que solo nos esperaba la. Corrimos hacia el portal arrastrando la silla de Dimitrio. Algunas criaturas nos pasaban de largo, claramente más interesadas en cruzar al otro lado que en matarnos. Sonia corrió a ayudarme al levantar a Dimitrio de nuevo en su silla. Más y más monstruos entraban en el portal, y no había indicios de que la ojiva hubiera sido activada. «¿Por qué no han detonado la bomba?», grité. Como no había manera de abrir el visor y no había tiempo para quitar el casco, estrellé mi visor contra el suelo y grité hacia la. Fue un milagro que lograra atravesar el portal junto con Dimitri. El caos que nos recibió es indescriptible. Las mujeres del coro estaban siendo despedazadas. Los guardias se disparaban entre sí intentando en vano dar a las criaturas. Los soldados encargados del misil habían desaparecido, seguramente huyeron en cuanto apareció el primer ciempiés a través del portal. Salvo uno o dos que yacían muertos en el suelo. Los generales tampoco estaban a la vista, pero helicópteros despegaban afuera, así que era fa. La vidriosa máscara rota cortaba mi pecho mientras zigzagueaba por el caos, empujando a Dimitrio delante de mí. Aún podía escucharlo por la radio del casco. «Déjame junto al misil», dijo. «¿De qué hablas?», pregunté, aunque ya lo sabía. «No hay razón para que ambos quedemos aquí», continuó. «Alejandro, sálvate. No hay manera de que alguno de nosotros salga vivo si tenemos éxito», susurré. «Ese es precisamente el punto. Inténtalo», explicó Dimitrio. «Tú puedes caminar, yo no». Me detuve junto al misil sin saber. Alcancé a subir a uno de los helicópteros que estaba a punto de despegar. La esposa de uno de los generales estaba dentro con un niño pequeño que seguramente había sido llevado en contra del protocolo solo para presenciar la historia. El chico parecía en shock, pero el perro, acostado bajo sus piernas, lo mantenía tranquilo. «La salvaste», susurré, intentando sonreír mientras el helicóptero despegaba. «Eres un héroe, joven, un verdadero héroe». La instalación se hacía pequeña bajo nosotros mientras ascendía. La luz cegadora de la explosión nuclear nos envolvió a lo lejos, seguida por la onda expansiva que golpeó con fuerza. Después de eso recuerdo poco. Desperté en la localidad rural de Oimiacón. Me murmuraron que habían encontrado el helicóptero destrozado en uno de los valles cercanos al pueblo. El niño y el perro habían sobrevivido, pero la madre y el piloto no. Los aldeanos vieron la nube en forma de hongo, pero fuera de ellos nadie habría podido ver la explosión dado lo remoto del lugar. Sin embargo, naturalmente el gobierno guardó silencio sobre la causa y realmente pensé que todo volvería a la normalidad, creyendo que habíamos evitado la extinción de toda vida en la Tierra. Pero la semana pasada supe que Aliona, la perra, se desplomó afuera y que le faltaba un ojo.